Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 4 en punto, arranca Más Vida aquí en nuestro canal, en Vida Televisión, una horita de información de todo tipo. Empezamos recordando que estamos en el Año Nuevo Chino. Bueno, hoy sería como la verbena, como la Nochevieja china. Así que hoy no hablaremos con expertos de la vida social china en España, pero sí mañana, en la que analizaremos un poco todos los fastos que tienen lugar en Madrid, pero en muchos otros puntos de España. Estamos acostumbrados en nuestro país a convivir con otras culturas y, por tanto, desear felices fiestas a cada uno quien lo celebra en las épocas que corresponden. Y estamos, por tanto, en el cambio de año chino, por eso ven ustedes aquí que hemos puesto nuestro dragón en la trasera. Ese es uno de los temas. Habrán notado los que siguen en la factura de la luz constantemente. Hemos llegado hace 2-3 semanas a un pico, un máximo muy alto, y ahora estamos, dicen, en un momento valle, un momento en el que estamos pagando menos por la luz. Dicen algunos expertos, hoy lo analizaremos, que es porque el frío y el viento ha permitido que las energías renovables funcionen bien, y la lluvia. Hay más agua, al parecer los pantanos pueden producir más energía hidroeléctrica, también hay un viento concreto que funciona muy bien para los molinos. Hay que decir que cuando hay vendavales los molinos tampoco pueden funcionar porque entonces se pueden estropear. Entonces parece que por eso estamos en el mix de energía de estos últimos días pagando menos. ¿Qué pasa con las energías, las renovables? ¿Qué pasa con el mix? Lo vamos a analizar con un experto de OBS Business School. Y tendremos también muchas otras cuestiones antes de terminar el programa de hoy. Por ejemplo, sobre los alquileres, la propuesta que hizo el presidente del gobierno sobre los alquileres, la reducción del 100% de los pagos de renta quien alquile por el precio de una zona concreta en la que se diga pues, que a partir de X dinero no se puede subir más, es decir, una zona especialmente masificada. Bueno, pues precisamente una entidad que se encarga de alquileres, como agencia negociadora de alquiler, ha hecho un cálculo de el precio del alquiler ahora en esas zonas y el precio del alquiler que resultaría de reducirlo y de ponerlo al tope que propone el gobierno. Si la persona que pone ese alquiler rebaja esa cantidad, no le rentaría a final de año, no le compensaría con la reducción de renta. Bueno, esto y otros matices más sobre los alquileres los tendremos hoy también en línea con nosotros y muchos otros aspectos más en esta tarde en la que además lo último ha sido la concreción de las propuestas sociales que tenía de momento en enero, pero luego se había paralizado el gobierno y que esos decretos ley se paralizaron, como ustedes saben, porque eran ómnibus y en ese decreto ley había muchas cosas. Todos los partidos pidieron que se rectificara. Hasta ayer fuentes del gobierno decían que no iban a rectificar, que iban a mantener el mismo proyecto ómnibus, pero hoy ha salido a las 2:20 de la tarde el presidente Pedro Sánchez explicando que lo trocea en dos, que son las medidas más sociales y que al parecer ha llegado a un acuerdo ya con Junts. Por tanto, las medidas sociales, es decir, los jubilados cobrarán el aumento que se había previsto y que cobraron en enero. Los que utilizan el transporte más barato tendrán el transporte más barato y algunas medidas más que vamos a concretar durante el programa. Así que sin más dilación arrancamos, me siento aquí como siempre y empezamos a hablar con nuestros expertos que son los que nos van a dar luz en esta turbia tarde de cada día aquí en Vida Televisión. ¿Cómo está el sector energético en España? Pues desde OBS Business School nos han pasado un informe que ha elaborado, ha coordinado el profesor Víctor Ruiz Ezpeleta, que está ahí en línea con nosotros. Don Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, esto que decíamos en la entrada, lo he escuchado yo esta mañana en algún debate. Es verdad que estamos generando más energía ahora mismo eólica y sobre todo también hidroeléctrica, y por eso está bajando la factura. A los que tienen el pago diario por horas, ¿no? Los que tienen la tarifa Tour, ¿lo están notando más que los otros? Sí, la verdad es que sí. La tarifa Tour, la tarifa de último recurso, viene por una especie de precio de subasta que se hace el día anterior, es decir, se subasta el precio del día siguiente y es un sistema en el cual se paga por el último precio que entra en el mercado, es decir, se pagan a todas las empresas productoras por el precio más caro, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las energías renovables, por ejemplo, la energía hidráulica, la energía solar y la energía
energía eólica produce mucha cantidad, se necesita las energías no renovables o principalmente el gas o el petróleo menos horas del día, y eso hace que en global, al final del día, tengamos una factura más barata. En estos últimos días, como se comentaba antes, ¿no?, hemos tenido pues más viento y más lluvias, y eso está haciendo que la factura sea un poco más barata que lo que hemos tenido en las últimas semanas. Usted nos ha presentado prolijo y además muy interesante, la verdad. Explica usted que tenemos saldo exportador e incluso hemos llegado a superar el 50% de producción de energía mediante renovables. Recuerdo cuando hace unos años, una década y pico, hablábamos de llegar al 18-19% y veíamos el 2050 como muy lejos. Usted lo ve más cerca ya, ¿no? Sí, realmente se están rompiendo barreras y eso es una buena noticia. Hace años no se creía que se pudiera superar el 20-30% de producción de energía renovable, y el año pasado pues ya superamos ampliamente el 50%. Hemos estado, a falta de los datos definitivos que siempre se publican un poco más adelante, alrededor del 54-55% de energía producida en España mediante fuentes renovables, principalmente la solar fotovoltaica, la eólica y la hidráulica. Eso quiere decir que estamos en el buen camino y poco a poco ir desprendiéndose de las energías producidas por combustibles fósiles. Señor Ruiz Ezpeleta, ¿qué significa que somos exportadores de energía renovable? Bueno, significa que producimos más energía mediante fuentes renovables de la que consumimos en las horas en las que esa energía se produce. No olvidemos que uno de los grandes inconvenientes de la energía renovable es que es inestable, en el sentido que solo se produce y se puede consumir en los momentos en los que hace sol y en los momentos en los que hace viento o tenemos los embalses a una determinada capacidad. Entonces, en esos momentos en los que se produce más energía de la que necesitamos, somos un país exportador. Algunos decían que éramos un país importador de energía de Francia por el tema de la nuclear. La nuclear es un buen complemento para decir, bueno, algo limpio para cuando no haya suficiente potencia energética de eólica, por ejemplo, solar, podemos tirar de nuclear. ¿Sería mejor que, por ejemplo, quemar carbón, lógicamente, pero incluso el gas? Bueno, es un debate realmente complejo y largo el tema de las energías nucleares. Por ejemplo, en España, durante el año pasado y la tendencia de los últimos años es que aproximadamente entre el 19 y 20%, es decir, una quinta parte de la energía consumida en España proviene de las centrales nucleares. Entonces, las centrales nucleares tienen cosas buenas y cosas malas, como todas las fuentes de energía. La parte positiva es que es una energía muy fiable y muy constante, es decir, que las centrales producen energía a las 24 horas del día, es una fuente que no depende del sol ni depende del viento, y eso hace que sea una fuente, digamos, base para la generación de energía en España. También tiene algunas otras ventajas que al tener esa constancia hace que el precio que pueden ofrecer las empresas que producen energía mediante las centrales nucleares sea más barata que otras, como por ejemplo las del petróleo y del gas. Lo que pasa es que, claro, también en la otra parte de la balanza que tenemos que analizar es el tema de los residuos nucleares, los residuos que son radioactivos, que son de un tratamiento difícil, que son unos residuos que duran siglos y milenios y que ahora mismo no tiene un tratamiento ni sencillo, ni barato, ni fácil, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que valorar. Digo, señor Ruiz Ezpeleta, porque cuando Bruselas dijo, la Unión Europea, que consideraba la nuclear e incluso el gas energía limpia, claro, hay gente que tendemos luego a meterlo, los que no sabemos de esto, en el mismo saco. Bueno, pues es energía renovable. La diferencia entre energía renovable y energía limpia, por tanto, sería que no tiene residuos. Claro, es que el concepto que adoptó la Unión Europea de llamar algunas energías verdes, ¿no?, o renovables, es un poco confuso, ¿no? Y la etiqueta de verde, que no deja de ser un color, pero que cuando pensamos en energías verdes, pues tenemos tendencia a pensar en energías limpias,
pues no es realmente cierto, ¿no? Claro, realmente no hay ninguna energía que sea 100% limpia, ¿no? Porque también necesitamos crear componentes para las placas solares o para los molinos de viento. Pero lo que entendemos como energías renovables son aquellas que son producidas a partir de fuentes inagotables, como por ejemplo el sol o por ejemplo el viento. Entonces, la Unión Europea consideró la energía nuclear como energía verde porque dicen que no emite dióxido de carbono, combustibles fósiles, y eso es verdad. Durante todo el funcionamiento de las centrales nucleares lo que emite es vapor de agua, es decir, no genera gases contaminantes. Lo que pasa es que es un poco de trampa, por decirlo así, ¿no? O se está explicando parte de la verdad, porque no es absolutamente renovable, porque genera unos residuos radioactivos y, de hecho, está considerada como energía no renovable. Conseguir una España autosuficiente, una península ibérica autosuficiente de energía, pasaría, imagino, por poner más placas solares y más molinos de viento. ¿Cómo sería el mix para no tener que depender ni del gas, ni del carbón, ni sobre todo del petróleo para generar energía? Luego ahí está la parte de los vehículos, que bueno, si lo hiciéramos con hidrógeno o con otras fuentes, pero en el caso de la energía que usan las fábricas y nosotros, ¿se puede ser autosuficiente algún día? Yo quiero pensar que sí, la verdad es que es el primer paso, como comentaba, a seguir aumentando la capacidad de producción, la potencia de energía renovable instalada es un primer paso para poder seguir dependiendo menos de las fuentes no renovables como el carbón, el petróleo, el gas, incluso las nucleares. El problema que tienen las energías renovables es que, como decíamos antes, son inestables en el tiempo. Cuando no hace sol, pues no podemos utilizar la energía solar fotovoltaica a día de hoy. Entonces, el siguiente paso, además de generar más parques solares y eólicos, sería poder aumentar, ¿no? o seguir avanzando en la tecnología de las baterías o los acumuladores eléctricos para poder utilizar esa energía cuando realmente no se pueda producir. Cuando hablamos de autoconsumo, los que estamos en bloques de pisos a veces nos imaginamos algo parecido al coche eléctrico, algo que suena muy bien, pero que nos cuesta mucho dar el paso, no sabemos bien por qué. El autoconsumo va a poder afianzarse, se está afianzando y va a llegar un momento que mucha gente no necesite, ya no digo conectarse a la red eléctrica, pero sí que solo gastar y digamos el canon de conexión y generarse su propia energía siempre, ¿o es muy complicado? Bueno, realmente liberarse 100% de la red eléctrica, por decirlo así, es complicado porque dependiendo del consumo que cada uno tenga, ¿no? Claro, si es una vivienda unifamiliar y no tiene un gran consumo energético y tiene un terreno suficiente para poner placas solares, pues quizás en esos casos sí. Lo que pasa es que si estamos hablando de bloques de pisos con bastantes vecinos o incluso grandes industrias, pues es bastante complejo que a día de hoy se pueda independizar completamente una empresa o una escalera de vecinos de la red eléctrica. Lo que pasa es que es un complemento, ¿no? Es un complemento y eso pues puede ayudar a reducir en un porcentaje muy importante la factura de la luz. Es verdad que el autoconsumo en España ha tenido unas épocas pues más de crecimiento y más de interés. Ahora mismo llevamos un par de años un poco estancados porque, aunque lo hemos comentado antes que la factura de la luz está siendo un poco más cara, no está siendo tan cara como hace 2 años, si recordamos pues todas aquellas subidas por culpa del precio del gas y el tope que se impuso en la excepción ibérica y todos aquellos acontecimientos, pues realmente el que la factura ahora mismo no sea tan alta como antes ha hecho dudar a muchas empresas o a muchas comunidades de vecinos que la rentabilidad sea más lenta de lo que cabría esperar y por eso están dudando. Pero yo creo que el autoconsumo tiene que seguir creciendo y tiene que ser una solución interesante para viviendas y para industrias. Don Víctor, he hablado algunas veces con productores, con distribuidores y también con agricultores sobre las ventajas que muchos notan en la agrosolar e incluso en la agrovoltaica. ¿En el futuro se podrá llegar a conseguir esto? Ahora mismo estamos viendo una trasera en la que vemos unas placas solares. Hay una manera de ponerlas más altas para hacer que de abajo se pueda seguir cultivando y haya un mix, energía más una producción de abajo. ¿La tecnología puede llegar a permitir esto para que no tengamos la crítica de es que hemos convertido todas las tierras agrarias en placas solares o en molinos de viento?
Sí, realmente es otro debate muy interesante que está surgiendo de los detractores, ¿no? Que dicen que se está utilizando mucha superficie que podría utilizarse para el cultivo. Realmente yo pienso que España es un país con una extensión muy importante y que realmente aún quedan muchos kilómetros cuadrados para cubrir con parques eólicos o parques fotovoltaicos como para poder considerar esto como un problema. Pero de todas formas, sí, la tecnología, ya hay proyectos que se están poniendo en marcha y proyectos que están en la fase de diseño para poder seguir aprovechando el terreno y poder utilizar las placas fotovoltaicas para el consumo. Yo pienso que cuanto la tecnología avance un poco más, para poder seguir abaratando el precio, igual que ha sucedido con las placas solares, que hace unos años eran mucho más caras y mucho más ineficientes, y ahora pues estamos en una eficiencia y una rentabilidad mucho mejor, pues vamos a poder ver campos con cultivos y a la vez con placas solares. Los desafíos en el informe de OBS Business School, que también los pone, usted propone todo el abanico para poder estudiarlo. Uno de ellos es afianzar la red eléctrica. La red eléctrica ahora mismo para distribución está bien, está funcionando, tiene margen, y sería por tanto la parte generadora la que habría que potenciar, o hay que mejorarlo todo. Sí, realmente ahora mismo la red eléctrica en España pues está bien, es decir, es suficiente para abastecer a toda la población, pero si queremos seguir mejorando, porque la demanda energética va a seguir creciendo en los próximos años, cada vez más pues las personas y las industrias utilizan más aparatos eléctricos, más aires acondicionados, etcétera, etcétera, tenemos que seguir mejorando el transporte, y si queremos convertirnos en un país netamente exportador de energía y con eso pues producir más puestos de trabajo y más riqueza para el país, tenemos que mejorar la red de transporte, sobre todo de alta tensión con Francia, donde tenemos unos cuellos de botella todavía importantes. Hablamos de tractores, hablaba usted, cita también organizaciones ecologistas y comunidades locales, que claro, los molinos de viento efectivamente se producen muertes de aves, no todo es perfecto, lógicamente, y esa sería otra parte a la que habría que convencer de alguna forma. ¿Cómo se puede mejorar esa seguridad? He visto algunos molinos, no sé si esto va a ser en el futuro, creo que en alta mar, que no llevan aspas y son simplemente giratorios, no sé si eso es el futuro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, realmente, pues todas las tecnologías tienen sus ventajas y sus desventajas y desgraciadamente, pues la energía eólica, pues tiene varios problemas como son, pues el impacto visual, que es indudable y nadie le gusta, pues ver esos molinos, pues cerca de su casa o en paisajes más bonitos, el ruido que también producen, evidentemente, y luego, pues también las muertes de aves. También está mejorando esa tecnología, como comentaba, molinos que tienen las aspas más pequeñas o incluso con unos rotores que pueden aumentar la potencia y la eficiencia, y eso hace pues que necesiten menos aspas o incluso sin en algunos casos determinados, y si seguimos mejorando en esos casos pues podremos convencer más o hacer más evidente las ventajas de la energía eólica. Hay que poner y valorar encima de la mesa cuáles son las ventajas y los inconvenientes, y yo pienso que ahora mismo, aún con esos problemas que hay que mejorarlos, sin duda, la energía eólica es una solución muy importante para reducir la huella de carbono y el consumo de combustibles fósiles y hacer un país pues más renovable. No quiero despedirme de esta entrevista sin otro matiz que aporta usted en el informe. Todo el mundo, cuando hablamos de descarbonizar, decimos que Estados Unidos y China son los grandes contaminantes del mundo, contaminadores. Y en el informe usted nos demuestra que China también es un líder mundial indiscutible de renovables. O sea, ahí tienen también lo bueno y lo malo, como en todas partes. Sí, la verdad es que sí. China, como Estados Unidos y como usted comentaba, pues tiene esa bien ganada fama de grandes contaminadores, y ahí está la prueba, ¿no? En muchos acuerdos de cambio climático que no se atreven a dar esos pasos para descarbonizar y para hacer mucho más evidente y más rápida esa independencia de los combustibles fósiles, pero yo pienso que China también se ha dado cuenta que es una gran industria, es un gran negocio, y es una ventaja para las poblaciones, medioambientalmente hablando, la producción con energías renovables. No podemos comparar China con España o con otros países a nivel de extensión, a nivel de población, evidentemente. Lo digo porque comparar números absolutos
pues es imposible, ¿no? Siempre pues China tendrá mucho más en prácticamente todo. Pero lo que quiero decir con esto es que sí, es verdad, China está apostando también por las energías renovables, porque yo pienso que si no, van a tener un problema de contaminación y de salud muy importante en los próximos años, y veremos cómo eso puede arrastrar a otras naciones a hacer lo mismo. Un matiz simplemente, solo con la presa de las Tres Gargantas en China, imagino que pueden generar la misma cantidad de hidroeléctrica de que España, Francia y posiblemente Alemania juntas, ¿no? Sí, bueno, es que claro, es una presa que creo que la superficie de agua pues es mayor que muchos países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando que la producción de energía eléctrica en ese caso pues es mayor. Pero sí, realmente están apostando por estos super megaproyectos porque también tienen que abastecer a mucha población y no cabe duda que también los combustibles fósiles, además de ser finitos, pues cuestan mucho dinero y muchos problemas. Desde luego que sí. Informe de OBS Business School, informe coordinado, elaborado por Víctor Ruiz Ezpeleta desde OBS Business School sobre el presente y el futuro de las renovables. El futuro es más halagüeño porque para este año que viene podremos exportar más y podremos tener más porcentaje en ese mix, más días de más del 50%, que eso es lo que interesa a todos, porque ahí ahorramos y no contaminamos. Don Víctor, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por ese informe. Gracias a vosotros, un placer. En un instante continuamos. Vamos a hablar, como les contaba, de casos concretos, de la posibilidad de rebajar las cuotas de alquiler a inquilinos y eso que permita rebajar el 100% el IRPF. Dicen algunos expertos que en zonas tensionadas es difícil que alguno quiera hacerlo porque aún así no le rentará, no le saldrá rentable porque tendrá que rebajar a más de la mitad el alquiler que ahora mismo se está pagando en muchas zonas importantes de población de grandes capitales de España. En un instante, después de esta breve pausa de publicidad. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida.
Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y a adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Marqués de Oliva. Aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. I like to move it. I like to move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y a adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 4:27, estamos en Más Vida, en Vida Televisión. Cuando uno tiene unas viviendas, 1 o 2 viviendas o lo que sea, y quiere ponerlas en alquiler, convertirse en casero, pues le vienen muchas dudas. Y lo normal es que vaya a una entidad que le ayude a atender esos alquileres, a saber cuál es el alquiler que mejor le conviene. En muchos casos, expertos como el que nos va a hablar hoy son capaces de recomendarte: mira, mejor este alquiler, aunque cobres un poquito menos, porque te garantiza el cobro. Son personas que ya han estado pues, en otros alquileres y por tanto no vas a tener disgustos. La falacia de que uno solo quiere ganar dinero con un alquiler no es así. Quiere tener unas rentas, pero quiere tener una seguridad. Y también tenemos amigos todos que pues muchos han estado años, incluso más de una década, en el mismo piso. Les ha gustado el piso, lo mantienen cuidado y el casero llega ahí, está encantado, sube menos de lo que toca y quedan de acuerdo. El gobierno ha intentado poner unas normas con unas leyes que parece que no están funcionando del todo. Lo último que hizo el presidente del gobierno fue anunciar que iba a renunciar el Estado al 100% de los impuestos de IRPF, de renta, que se generan, que tiene que pagar el casero por un alquiler, si lo sometía al precio del alquiler, al índice de precios de zonas tensionadas. Bueno, según con qué precios tengas de salida de alquiler, puede rentar, pero un experto, que es una de las agencias más importantes de alquiler de España, nos ha pasado datos que demuestran que en zonas tensionadas, precisamente, porque claro, en un secarral, en un erial igual no, pero en zonas tensionadas igual no es tan conveniente. Y hablamos
de la Agencia Negociadora del Alquiler y su director general, que es abogado. José Ramón Zurdo, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Encantado de saludarle. Usted nos pasó el dato, porque yo me puse a contar aquí por encima. Claro, si buscaba un piso de 500 euros, pues en un pequeño pueblo, en una zona que no está tensionada, pues sí, rebajar un 10% podía estar bien. Pero usted nos ha dado unos datos de, estoy viendo, por ejemplo, unas calles concretas sacadas del Idealista, ¿no? .com. Calle Panizo, de 1.390 aproximadamente que se puede cobrar de alquiler, habría que bajarlo a la mitad, 700 a 900. Sánchez Preciado, de 1.200 a 490 o 600 como máximo. Florencia Llorente, 990 a 550. Calle Cerrajería, de 900 a 450. Es decir, eso implica bajar casi a la mitad el precio del alquiler de esa zona. Claro, si lo hacen todos bien, pero no voy a ser yo el que lo rebaje, porque además tampoco la renta me va a compensar, ¿no? Ahí está el tema. Sí, el tema es ese. El problema que hay es que el índice de precios del alquiler pues establece unas rentas que están un 40% por debajo del mercado. Pues por mucho que te bonifiquen el 100%, a pesar de eso, con esas diferencias no salen los números. No salen los números porque el beneficio que los arrendadores perderían estaría en torno a ese 40%. Con lo cual, ponen el caramelito que si alquilas una vivienda en una zona incluso que no sea tensionada, pero fijas el alquiler de acuerdo al índice de precios de alquiler, va a ser interesante porque te bonifican el 100%. Pues hemos querido coger 4 ejemplos del portal inmobiliario Idealista, lo hemos comparado lo que fijaría el índice de precios para esos alquileres y lo que fija la renta de mercado, que es lo que aparece publicado en Idealista. Hemos hecho los cálculos y de los cálculos nos resultan que no sale rentable nunca para los arrendadores, pero con diferencias importantes, diferencias en torno al 40%, con lo cual es una solución que ya parece que se ríen de nosotros. Claro, de una parte de la balanza es el 40%, de la otra parte, descontados, desgravados los gastos, más o menos a uno le pueden cobrar en renta un 18%, creo, más o menos, del alquiler. Es decir, que al final estamos bajando un 40% para reducirnos un 18% como máximo, que sería un 15% si quitamos los gastos. Pero como máximo, porque lo que hemos recogido en esta muestra son los valores más altos que establece el índice. El índice lo que hace, establece unos valores, es una banda de valores, del más bajo al más alto. Hemos querido coger el más alto. Por medio, tipo o bajo, la diferencia sería todavía mucho mayor. O sea, podemos afirmar rotundamente que no interesa acogerse a esta bonificación del 100% si tienes que fijar la renta de acuerdo al índice. O sea, en los 4 ejemplos nos ha dado resultados que con una desviación tremenda, con lo cual no compensa de ninguna manera. Se quiere fomentar desde el Ejecutivo que se haga alquiler de larga estancia, que no se haga, pues, por ejemplo, temporada o de cursos, pero realmente el mercado es el que necesita, ¿no? Si tú vas a estudiar a una ciudad y necesitas solo por cursos y vas a ser solo un curso, no vas a estar 5 años, ¿no? Claro, el problema es que realmente donde los arrendadores, digamos, obtienen la máxima rentabilidad de sus casas es con la mayor permanencia de los inquilinos en las casas. Claro. Que en 5 años el propietario tenga un inquilino. Si acude a alquileres de temporada, probablemente en 5 años tenga 5 inquilinos y de esos 5 inquilinos tenga ocupada la casa pues 10 o 11 meses, ni 10 o 11, probablemente 9 o 10 meses, con lo cual no es rentable. Con lo cual, pero la mayoría de la normativa que se ha aprobado, al contrario, es tan férrea en el alquiler de vivienda que a propietarios, digamos, les aparta de ese alquiler de vivienda y les fuerza a irse a otro tipo de alquileres que están menos intervenidos, como puede ser el alquiler turístico, el alquiler de temporada o el alquiler de habitaciones. Pero estas normas alejan, digamos, a los inquilinos y a los propietarios del alquiler de vivienda, que es realmente que es lo que realmente interesa a ambas partes, porque los arrendatarios también lo que les interesa es estar tiempo arrendados, es que también les interesa a ellos y a los propietarios también, pero con este marcaje tan férreo y con este grado de intervencionismo tan exagerado está ocurriendo lo contrario, que les alejan de este mercado hacia otros mercados que ahora también quieren intervenir y al final, entre tanta intervención de unos y de otros, se cargan el mercado del alquiler de viviendas de una forma global y general. Ustedes, con la experiencia de muchos años, de décadas, asegurando la tranquilidad de los que alquilan y también, como usted bien dice, del arrendatario, de la persona que se va a meter en ese piso, lo habitual era estar más de 5 años. ¿Han notado ustedes que con estos cambios de norma, claro, solo puede subir el 3%, estos matices, están produciéndose alquileres más cortos y, por tanto, en el futuro tenderán a esto, contrariamente a lo que necesitan tanto el que vive en él como el casero? Sí, lo que estamos notando sobre todo es que esos contratos que antes había de larga duración ahora se convierten en contratos de temporada o en contratos de habitaciones, ¿no? Alquileres de habitaciones, simulándolos, sin ser verdad.
porque pues un alquiler de temporada tiene que haber una causa. Si no hay una causa, pues por mucho que tú llames en el contrato al papelito alquiler de temporada, es un alquiler de larga duración. ¿Por qué se produce eso? Pues por eso, porque los propietarios se ven tan encorsetados que buscan unas legislaciones como las que regulan el alquiler de temporada o el alquiler turístico o el alquiler de habitaciones que están menos encorsetadas. Pueden subir las rentas sin acogerse al IPC. La duración de los contratos es la que fijan. O sea, son en contratos menos intervenidos y entonces lo que hacen tanto arrendadores como arrendatarios, y en muchos casos de forma fraudulenta, es acudir a este tipo de contratos, pero huyendo del mercado que había que potenciar o que tendría que potenciarse, que es el alquiler de viviendas. El tema del alquiler, como el tema de las compras de vivienda, el problema de la vivienda, según los expertos como ustedes en la agencia negociadora, ¿cómo se podría, ya sé que de golpe no, pero cómo se podría resolver? ¿Qué habría que hacer si yo fuera presidente del gobierno para mejorarlo? ¿Usted qué me recomendaría, don José Ramón? Está claro que es un tema de oferta. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta de viviendas. Es una ley económica, oferta-demanda. Si la oferta aumenta, los precios bajan, ¿no? Ahora, ¿qué se debe hacer para fomentar la oferta? Pues evidentemente se tiene que construir mucha más vivienda pública para destinarla a un alquiler asequible. Tiene que haber muchas más colaboraciones público-privadas, sobre todo para hacer partícipe al sector privado de estas construcciones. Y fundamentalmente dos cosas más. Se debe incentivar más a los arrendadores, inversores, porque son los que realmente pueden aumentar la oferta. Si a estas personas se les atacan con normas intervencionistas y férreas, evidentemente se van a alejar de esta oferta. Y por encima de todo se tiene que crear un marco de mayor seguridad jurídica. O sea, no tiene sentido que al día de la fecha una persona te ocupe una casa y a lo mejor estés 2 años para echarle, o que una persona te deje de pagar una renta y vuelvas a estar el mismo plazo de tiempo para recuperar la casa. Habría que, acercarse a ellos con otras normas, menos intervencionistas para que, generara confianza en los arrendadores de viviendas, que son la mayoría, más o menos el 90% son arrendadores privados, y con esa mayor confianza sacaran sus casas al alquiler. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay muchas viviendas vacías, 3,8 millones, que los propietarios no sacan al alquiler por ese miedo. O sea, lo que hay es miedo. Y ese miedo solo se puede, quitar con confianza, pero es lo que no está haciendo el gobierno. El gobierno establece seguridad jurídica, una ley en la que digan tú no puedes ocupar y si el segundo mes no estás pagando te pueden echar. Seguridad de construcción, que se pueda construir más proyectos para que haya más vivienda pública. Solo con esas dos medidas, solo con esas se generaría mucho más confianza y esas casas que han empezado a desaparecer volverían al mercado, porque esas casas estaban en el mercado del alquiler. Esto lo notamos desde el año 2019, con un decreto intervencionista que hubo el 6 de marzo de 2019, y notamos que desde esa fecha hasta ahora, al menos en Madrid, se ha destruido el 46% de oferta. 46%. Eso tiene un reflejo en los precios. Mucha demanda, porque casi todas las medidas que se han aprobado últimamente por este gobierno van dirigidas a la demanda, no a la oferta, a la demanda. Entonces, ante una demanda terrible, escasa oferta y precios altos. Lo que ahora hablan de dar garantías, eso son parches. Claro. O sea, hay que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es trasladar seguridad a los arrendadores y confianza para que saquen más viviendas al alquiler. Es el único medio que hay para que los precios bajen. Señor Zurdo, hoy el presidente del gobierno a las 2:20 ha admitido que había, no ha admitido el fracaso porque no lo admiten los políticos, pero sí era un fracaso la votación del proyecto Ómnibus, del decreto ley Ómnibus, y tanto Junts como PP, al final han hecho caso a Junts, han pedido que se troceara y ponen las medidas sociales de las que se hablaba, es decir, mantener el aumento del salario de los jubilados y mantener la rebaja de precios en los transportes. Cuando decayó el decreto Ómnibus, también decían algunos expertos que como incluía el mantener esa protección a vulnerables en los alquileres, que eso desde la pandemia había generado más inquiocupación, estas semanas se podía haber denunciado que iba más rápido eso a nivel judicial. ¿Eso es cierto o es una falacia? No, es una falacia. Nosotros ya dijimos cuando se produjo esta suspensión y este levantamiento, ya dijimos que ese era un grave error, porque lo que generaba realmente, como ha pasado ahora, es más inseguridad jurídica. Lo que no puede ser es que se gobierne a través de decretos que se aprueban
luego se suspenden, luego se levantan, ahora hay que esperar a que lo confirme otra vez el Congreso. Eso para un mercado ya tocado como es el de los alquileres genera mucha desconfianza. O sea que es porque estamos en el aire, ¿no? Incluso genera mucha problemática incluso para los mismos profesionales del derecho que tenemos que aplicar las leyes, porque hay que fijarse en la fecha de celebración de los contratos para ver durante qué mes o cuántos días estuvo en vigor un decreto que luego otra vez vuelve a no aplicarse. Y ahora, hoy, en el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar otro Real Decreto, pero que tiene que convalidarse. Junts ha dicho que sí, pero no lo sabemos. O sea, no se puede jugar y experimentar con este mercado. Es muy malo porque espanta a los inversores y a los arrendadores y los lleva hacia la compraventa o hacia otras formas de alquiler menos intervenidas que el alquiler de viviendas. Otro día hablando usted y yo me comentaba que a la hora de enseñar los pisos para alquilar había gente mala hay en todas partes y se saben los trucos, que se dedicaban a tomar nota de cómo estaba la seguridad de la vivienda y luego las ocupaban. Entonces, lo más recomendable para alguien que pone la vivienda en alquiler ahora mismo, antes incluso de alquilarla, es por tanto que tenga un sistema de seguridad propio. Sí, yo, digamos, con toda seguridad. Sobre todo, primero, yo creo que acudir a profesionales, de verdad, porque te ofrecen una seguridad, porque con una legislación tan cambiante como esta, que te he dicho que en un momento dado se aplican unas normas y a lo mejor dentro de 15 días se aplican otras, pues es que esto no lo conoce la mayoría de los arrendadores ni de los arrendatarios, ni muchos profesionales que aparentemente se dedican a esto. Entonces, acudir a un profesional, lo primero. Y segundo, si te ocupan la casa o hay algún indicio de ocuparte la casa, lo primero que hay que hacer, la medida en este momento más eficaz que existe, es la instalación de una alarma. ¿Y cuándo existe el máximo riesgo de que te ocupen la casa? Cuando tú la sacas al mercado, cuando la anuncias, cuando hay visitantes. En esos casos la casa está expuesta porque hay personas que van a visitar la casa y bueno, pueden tener interés directo en ver la casa, pero hay veces que tienen otros intereses. Se fijan dónde están, si hay alarma, si no hay alarma, las maneras más cómodas para entrar a la vivienda. Entonces hay que tener cuidado para eso. Por eso en esta empresa, en la Agencia de Negocio de Alquiler, lo que estamos ofreciendo sobre todo a nuestros clientes, para que tengan esa tranquilidad de que la ocupación no les va a llegar, es instalarles alarmas con sistemas conectados a centrales. ¿Por qué? Porque en el momento que hay un salto de alarma, lo primero que hace la central es lo comprueba y si detecta que alguien ocupa, lo pone inmediatamente en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen un escaso plazo de alrededor de 24 horas para poder entrar en la vivienda y desalojar a las ocupas. Todo lo que sea fuera de ese plazo, realmente ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado requieren una autorización judicial y cuando se requiere una autorización judicial ya los plazos se dilatan, porque los jueces pues, son muy garantes y ya entonces nos vamos a plazos increíbles. Por eso, lo mejor que hay ahora es alarma conectada a central. Que un particular que quiere poner una casa en alquiler se lo puede permitir, yo le recomiendo que lo haga. Pero siempre le voy a recomendar antes que vaya a profesionales que le gestionen los alquileres, pero también que esos profesionales se responsabilicen de lo que hacen. Y si lo han hecho mal en esa gestión y ha habido una ocupa, los profesionales sigan pagando las rentas hasta que se recupere la casa. O sea, tiene que haber un grado de implicación de la gente que interviene en el alquiler. Pero es la única manera en este momento para evitar la ocupación. Porque el problema de la inquiocupación es mucho más grave, que es el que más se está produciendo. Sí. Y esto ocurre cuando una persona, desde el inicio, tiene intención de ocupar una vivienda a través de un engaño. No se lo dice al arrendador cuando le enseña la casa y se limita a pagar lo que él le pide, normalmente el mes de fianza y la primera renta. Pero cuando ya está en la casa, ya le está ocupando la casa, ya deja de pagarle. O sea, es una manera parecida a la ocupación, pero sin ejercer violencia. No das patadas a la puerta, no fuerzas nada. Simplemente pagas lo que te además tiene un contrato, claro. En este caso tiene un contrato si lo vas a echar. Tiene un título que le habilita para estar en la casa. Con lo cual, el procedimiento de echarle, hace poco hubo una reforma de la Ley de Eficiencia de la Justicia, pero se refería a dos delitos: ocupación, allanamiento de morada y usurpación de vivienda. Pero no contemplaba, digamos, el ilícito penal del delito de inquiocupación, con lo cual es todavía mucho más grave. Se puede perseguir a través de otra figura penal, que es la querella criminal por estafa. Pero hay que demostrar bien, digamos, esa intención de engaño. Claro. Porque si no hay de entrada una intención de engaño, y el impago viene sobrevenido, estaríamos ante un impago de rentas perseguible civilmente a través del desahucio por impago de rentas. Y si hay niños pequeños, entonces, o se declaran vulnerables ellos, en ese momento no puedes actuar. ¿Hasta cuánto? Con estas medidas es lo que ha pasado últimamente.
con este decreto, se ha trasladado a los propietarios una función social que a ellos no les corresponde, como es el del acceso a la vivienda, digamos, a los colectivos un poco más perjudicados, más desfavorables, ¿no? Y esa no es misión de los arrendadores, esa es misión del Estado, ¿no? Y entonces es lo que ha pasado. Ellos, si hay personas vulnerables, personas mayores, incluso si hay animales, incluso si hay en la propia vivienda basura, ya tienen que intervenir los colectivos, los servicios sociales, que no tienen viviendas en estos momentos para darles, y el plazo se queda ahí itinerante muchísimo tiempo, que tienen que aguantar los arrendadores, que en teoría se habían aprobado unas compensaciones para ellos, pero que no llegan. O sea, se está legislando de forma teórica muchas veces para que la opinión pública al respecto de los arrendadores se callen, pero esto que se está legislando es que no les llega nunca, no les llega. Claro. Es fácil, es que no se me ocurre otra cosa. Si hubiera más vivienda social, esas personas estarían en una vivienda social, habría más pisos de alquileres, serían más baratos. Volvemos a la misma rueda que efectivamente se está rompiendo por culpa de la política. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, gracias por clarificarnos más sobre estos aspectos. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta la próxima. A vuelta de pausa tenemos otro tema muy interesante. Unos compañeros del Confidencial Digital nos van a explicar por qué se impide informar de, por ejemplo, cuántos militares están trabajando en Valencia en la recuperación después de la Dana, que siguen trabajando ahí. Vemos imágenes de los municipios afectados por la Dana, donde todavía queda mucho por hacer, donde todavía hay seguros que no han acometido, posiblemente sí que habrán hecho el peritaje, pero no se han acometido obras, gente viviendo en zonas insalubres, y todavía militares trabajando. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Vamos a intentar que alguien nos lo explique a vuelta de pausa. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y a adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad
y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Marqués de Oliva. Aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas. ¿Qué consumimos y cómo nos movemos? Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 4:51 de la tarde, hace ahora 5 años, tal día como hoy, estamos viviendo el fin de año chino y la fiesta de fin de año empañada por una tragedia que fue la pandemia que hemos vivido en el planeta. Y en esa época, yo recuerdo que hablábamos con personas que importaban mascarillas y decían que aquí en España iban vendiendo mascarillas a gente que se las llevaba allí, a China, porque allí no había. Luego nos pasó lo que nos ocurrió aquí. No aprendimos, parece. En esa época había unos informes de sanidad de cada día de cómo iba evolucionando los números positivos, hasta que ocurrió la manifestación de marzo. Esa semana, ni el viernes ni el jueves, antes del fin de semana, se publicó ningún dato. A partir del lunes, ninguno. Y el martes explotó todo. Lo digo porque es muy distinto, pero con la Dana en Valencia, en la Comunidad Valenciana, parece que está ocurriendo algo parecido. Hasta ahora hemos tenido información de cuándo, quién y más o menos cuántos efectivos de empresas, de organizaciones y sobre todo del ejército estaban trabajando, porque sigue habiendo problemas y siguen trabajando allí. ¿Qué está ocurriendo? Pues que según datos que publica el Confidencial Digital, desde el pasado 9 de enero ya no tenemos ese dato exacto. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos, pero vamos a preguntar al periodista de Confidencial Digital que más está siguiendo este asunto. Aurelio Ruiz de Nebral, muy buenas tardes. Aurelio, buenas tardes. ¿Realmente eso puede ser un fallo fortuito o los siguientes datos también que publican son siempre el balance general pero no datos más concretos del día a día? Sí, no, desde el 9 de enero publica la página que hizo la Moncloa para informar sobre la Dana. Ya son siempre datos globales, no ya el despliegue que hay diario. Mirando desde el 29 de enero hasta el 28, cada día a las 12 lo publican, ya no está en la cifra diaria de... Claro.
Claro, estamos viendo, por ejemplo, están publicando 25.000 militares, han participado en la operación, 22 psicólogos, 2 psiquiatras. El número total acumulado asciende a 17.404. Claro, como usted bien dice, estos 25.000 han estado en todo el cómputo, pero ahora mismo... A ver, los datos que tenían ustedes hasta enero, más o menos, ¿cuántos datos solían dar en el balance diario? ¿Cuánta gente solía trabajar en esos municipios? Pues se repetía la cifra de 8.000. 8.000. Sí, perdón. Digo, se repetía la cifra de 8.000, era por encima de 8.000, 8.034 se repetía, parecía curioso, sí, pero será... Claro, entonces si hablamos de 8.000, unos 8.000, 8.300... No siempre lo mismo, claro, porque iba habiendo relevos. Claro, hay relevos lógicamente, si metemos 2.100 son de la UME, entonces... Claro, si separamos la unidad militar de emergencias, que son militares, pero es otra unidad, realmente militares, para entendernos, mimetizados, ¿no? militares, que no sean de la UME, estaríamos hablando de unos 1.000 y pico al día, ¿no? Sí, o sea, eso, había, sobre todo, obviamente, del Ejército de Tierra, que es el más grande, también había de la Armada y del Ejército del Aire, pero sí, esos más o menos los que componían el contingente que estaba o que está desplegado en distintos municipios de la provincia de Valencia. Yo no sé, Aurelio, si desde el gobierno han comunicado algo, si os han contestado algo, si alguien ha requerido esa información. Igual que vosotros, que el Confidencial Digital, habrá otros compañeros que también les gusta tener esta información. ¿No dan respuesta de por qué no se puede contabilizar o no quieren contabilizar? No, o sea, simplemente a ellos en estos informes pues han dejado de dar el dato. Yo entiendo que es poquito después, esto, vamos, lo vimos hace poco, pero que empieza a pasar el 9 de enero, pues primero la Generalitat y luego ya, también por así decir, el Ministerio de Defensa confirmaron, por así decir, la desescalada. En ciertos municipios ya no hay tanta urgencia o no está tan grave, entonces se ha decidido empezar a retirar a militares de esos municipios. Se entiende que los trabajos que quedan ya no es necesario que los asuman los militares, sino que lo pueden hacer pues, servicios municipales o empresas, o hay empresa pública civil, Traxa, que también está trabajando en ciertos puntos, pues que ya no es necesario. Entonces, empieza esa retirada, que es verdad que se esperaba. No había una fecha, y no hay una fecha, por así decir, para el fin de la operación, pero se esperaba que en algún momento pues ya no fuera necesario. De hecho, había militares que estaban allí que ya comentaban que, hombre, que en algunos puntos quizá no eran tan necesarios, que había cosas ya, tareas que no eran tan militares, tan de emergencia. Claro. Hombre, digo yo que a nivel de comunicación, pues como tú bien dices, sería fácil decir una nota de prensa, se está procediendo a la desescalada, van a ser cada vez menos de los 1.000 y pico y se van a quedar los de la UME, la previsión es tanto tiempo, pero sí a nivel de comunicación, tanto la llegada como el adiós de los militares, no sé si se ha gestionado muy bien, porque hubo polémica con cuándo, quién y cómo lo pide, y también parece que hasta la desescalada también estamos en las mismas, ¿no? Claro, o sea, ya digo, esas quejas o comentarios que hacían algunos militares que estaban allí, pues combinaba de todo. Así que, como digo, había gente que decía, estamos aquí, ya digo, pasado el tiempo, no los primeros días, primeras semanas, que había muchísimo que hacer, pero sí que pasado el tiempo, pues ya diciembre, principios de enero, sí que había gente que dice, bueno, no es que estemos mano sobre mano, pero hay en algunos sitios que no hay mucho que hacer. En otros sitios sí, porque sigue estando pues, destrozado y, pues por ejemplo, maquinaria, excavadoras del ejército, de unidades de ingenieros estaban siendo muy utilizadas para, en sitios aún arrasados, pues retirar escombros, retirar lodo, retirar vehículos. Pero en otros sitios ya se veía menos necesario. Claro. También había gente, militares, que un poco comentaban que, hombre, que decían, sí, pues retirar calles arrasadas o llenas de vehículos o de lodo, pues bueno, han recurrido a nosotros y nos puede parecer razonable, pero hombre, había algunos casos que decían, hombre, no sé si parece que algunos alcaldes o algunas autoridades locales pueden estar aprovechando para, por así decirlo, usarnos de mano de obra barata y decir, pues arreglarnos esto, lo otro, que ya son cosas más, no digo de bricolaje, pero eran unas tareas que mucho menos de, como digo, de una situación de emergencia. Claro, tareas de la población civil, de servicios de, como tú bien dices, de mantenimiento de cada ciudad. No es lo mismo, por ejemplo, ese puente que hemos visto, el puente de las Fuerzas Armadas, o todo el trabajo ímprobo que han hecho por el cual estamos agradecidos y satisfechos todos los españoles, porque a Valencia y a Paiporta y a esos municipios toda ayuda es poca y toda ayuda va a ser poca en el presente y en el futuro. Bueno, pues gracias por darnos ese... Dime.
No, que simplemente quería decir que entiendo que a nivel de comunicación o político puede ser complicado, por así decir, oiga, que nos vamos ya. El general de la UME, el jefe, el general Marcos y la ministra de Defensa siempre dijeron estaremos el tiempo que sea necesario. Claro. La historia es decir o decidir a nivel político cuánto es el tiempo necesario y en qué momento ya no es necesario el ejército o menos y se pueden ya replegar y que las tareas que queden las asuman otros organismos, otras administraciones, pero eso ya es una decisión política que no corresponde a desde luego. Desde luego, pero tendrán que informar algún día de ello seguramente y bueno será porque los ciudadanos estamos muy agradecidos a ellos, sin ninguna duda. Aurelio Ruz, desde el confidencialdigital.com, muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Breve pausa y vamos a conocer ya los contenidos de Tu Vida de mañana a partir de las 11 en punto de la mañana. Marta García, Tu Vida mañana a partir de las 11. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, qué guapo estás con esa corbata, ¿eh? Te queda muy bien. Sí, hoy me tocaba ducha, igual algún día me la pongo más. Tú siempre estás guapísima, por cierto, que claro, que tengo que ponerme a tu nivel, que si no es mal asunto. Por eso tanta gente disfruta viendo a Marta García y su equipo por las mañanas, porque aparte de ir espectaculares, hacen temas espectaculares, como los que vas a traer mañana, que me han dicho que son potentísimos. Potentísimos. Hay una cosa, tú sabes que cada vez están más de moda los juegos online, ¿no? Pero que es que hay auténticas ligas deportivas online. Pues esto ha hecho que haya necesidad de fisios que sean específicos para este tipo de lesiones. Así que vamos a entrevistar a una de las pocas empresas que se llama Physiogame, que ayudan a deportistas de alto nivel en red, en juegos online, a curarse de sus lesiones. ¿Qué te parece? Muy bien, fíjate, pues es una manera moderna de hacer lo que antaño se hacía con el médico. Muy bien, perfecto. Exactamente. También vamos a hablar de los cuidados de la piel en invierno. Está haciendo un frío horrible en casi toda España y estamos expuestos al aire y a otras condiciones. Así que un dermatólogo, el doctor Moreno, nos va a aconsejar esos cuidados para que la piel pues, no se nos reseque y no nos pongamos mal, no se nos agrieten las manos, por ejemplo. Así que consejos muy importantes para todos. También, ¿tú te acuerdas de Pig Noise, Jaume? Hombre, sí, claro que sí. Ha llovido un poquito, pero bueno, los que somos un poco menos jóvenes lo tenemos que recordar. Ha llovido, es que llevan 20 años juntos y este año, en el 2025, lo celebran por todo lo grande con una gira y en Tu Vida nos hemos sentado con ellos a hablar de todo, de su carrera, de su futuro, de todo. Así que es una charla muy interesante que no te puedes perder. Y como siempre, todos los miércoles nos asomamos al mundo del motor y el director de Motor 16, Álvaro Montoya, nos hace un recorrido sobre los temas más interesantes. Por ejemplo, España apuesta por los híbridos. ¿Crees que pasa lo mismo en Europa? Mañana te lo vamos a contar. Y luego los coches nostálgicos vuelven a inundar las carreteras de España. Todo esto y mucho mañana a las 11 de la mañana. Nostalgia pura con Pig Noise y con los coches clásicos. Mañana no me lo pierdo, como ustedes tampoco deberían. A partir de las 11. Marta García, gracias. Hasta mañana. Estamos melancólicos. Un beso fuerte. Pues nosotros con estos contenidos terminamos. Gracias por habernos visto esta tarde y volvemos mañana, como siempre, con más productos, más información y más detalles de debate y de expertos que nos van a traer su sinergia y nos van a traer su expertise para conocer mejor por qué pasan las cosas que les contamos en los informativos. Buenas tardes.